Hola, yo soy María Estelizoma Rivas, soy médico. Vamos a hablar de maternidad hoy y para hablar de maternidad vamos a dividir el embarazo en 3 trimestres. En el primer trimestre vamos a empezar con la captación del embarazo o la sospecha del embarazo. ¿Quiénes pueden estar embarazadas? ¿Cuándo sospechamos embarazo? Las mujeres que tienen vida sexual activa, que están en edad reproductiva, que además no estén utilizando un método anticonceptivo o que estén utilizando mal un método anticonceptivo. Incluso hay quienes están bajo los controles de un ginecólogo con un dispositivo intrauterino. En nuestro medio, Nicaragua, el más usado es la T de cobre de los dispositivos intrauterinos y aún utilizando este puede quedar embarazada. El signo cardinal del embarazo, cuando la mujer empieza a sospechar es por la ausencia de la regla o la menstruación, pero es conocido que hay mujeres que durante la implantación, que es el fenómeno que ocurre cuando el tejido que va a formar o el conjunto de células que van a formar a la placenta y al bebé se adhiere al útero, puede haber un pequeño sangrado y se puede confundir este pequeño sangrado de corto tiempo y escaso con una regla irregular y la mujer sigue sin sospechar que está embarazada. Ahora bien, cuando ya hay sospecha de embarazo, se ha tomado como rutinario la confirmación de este o descartar este a través de las pruebas rápidas de embarazo que se adquieren de forma sencilla en la farmacia. Y estas no vamos a decir que son malas, simplemente hay que aclarar que estas se hacen en orina y que buscan la hormona gonadotropina coriónica humana, que es una hormona que se eleva únicamente durante el embarazo y en casos muy excepcionales en otras patologías, pero exclusivamente en embarazo. Y esta hormona solamente se detecta en orina pasadas 8 semanas de embarazo, de forma que la persona, la mujer que utiliza una de estas y lo hace antes de las 8 semanas, puede tener pruebas negativas aún estando embarazada. Así que siempre es más sensible una prueba de embarazo en sangre. Y en nuestro medio hay diferentes tipos de sensibilidad o de especificidad, o de acuerdo a su especificidad de pruebas de embarazo. Cual fuere, estas son más sensibles que las pruebas en orina. Teniendo un examen de embarazo en sangre positivo, entonces se deben iniciar los llamados controles prenatales, que son de fundamental importancia para el control, como bien lo dice, del desarrollo y el crecimiento del feto o del bebé, el producto en su vida intrauterina, y también el desarrollo normal del embarazo, detectar patologías del embarazo en la gestante. Entonces, ¿en qué consiste este control prenatal? Pues son visitas periódicas que están dirigidas por un médico, puede ser un médico general perfilado en ginecología o un ginecólogo. En se van a medir o se van a buscar controlar parámetros que van a ser estándares, como les decía, para detectar oportunamente complicaciones del embarazo. ¿Qué se toma en el primer contacto de un control prenatal? Bueno, se hace una historia clínica en la que se van a evaluar o se va a buscar antecedentes patológicos de la embarazada, antecedentes no patológicos de ella misma, antecedentes patológicos familiares. Por ejemplo, si esta mujer padece una enfermedad crónica como la diabetes, la epilepsia, si tiene hábitos o toxicomanía, se evalúan sus hábitos también. En los antecedentes familiares podemos investigar igual antecedentes patológicos como enfermedades que habíamos mencionado, pero también se puede investigar si hay embarazos gemelares en la familia y si esta mujer que está embarazada ya ha tenido un embarazo previo, se deben investigar cómo finalizó el embarazo anterior, por qué vía, si fue vía cesárea, vía un parto vaginal o si finalizó en un aborto, si esta persona ha tenido abortos, cuántos abortos ha tenido, por qué fue que tuvo este aborto. Todo esto se investiga en historia clínica y también se aborda, como les decía, a la familia y se deben incluir algunos pocos ítems acerca de los antecedentes del padre. Esto es menos, está más dirigido a la embarazada en sí.
Entonces, esto en cuanto a la historia clínica, pero también se hace un examen físico. El examen físico no solamente es ginecológico, se debe de chequear, entre otras cosas, y es muy importante, el peso de la paciente, porque en base a este y a la talla de la paciente o de la embarazada se debe establecer el estado nutricional de ella, y con este se va a tomar como referencia para la ganancia de peso que se debe buscar de manera mensual, la ganancia de peso, calcular cuánto debe ser de forma ideal, de manera individual, su ganancia de peso mensual o por trimestres, como les había dicho, porque no se puede estandarizar una ganancia de peso en una mujer que inicia su embarazo con un estado nutricional o en desnutrición, una mujer que tiene un peso ideal para su talla y una persona que tiene una obesidad o sobrepeso. De manera que en base a esto se van a hacer las indicaciones dietarias o los ajustes dietarios para esta mujer que está iniciando su embarazo. En términos generales, igual que cualquier otra persona, porque debemos aclarar en este momento que el embarazo no es una enfermedad, entonces igual que otra persona, la dieta debe de ser una dieta balanceada, pero se debe incrementar la ingesta de proteínas porque esta nos va a ir a formar tejidos que van a ser formadores de la placenta y de los órganos del bebé, pero también se debe incrementar la ingesta de hierro. Generalmente en los embarazos, al iniciar el embarazo, se da incluso una anemia que puede ser fisiológica y luego convertirse en una anemia patológica durante el embarazo. Entonces debemos incrementar la ingesta de hierro, la ingesta de ácido fólico o alimentos que contengan estos nutrientes. El ácido fólico se ha asociado de forma directa que la ausencia de este ocasiona una falta de cierre del tubo neural, o lo que se va a convertir en columna y médula del bebé, y esto va a dar problemas en el nacimiento del niño, que luego van a impedir, incluso pueden impedir su deambulación o caminar. Entonces la ingesta de alimentos ricos en ácido fólico, en hierro y proteínas es lo que se debe recomendar, y además se debe iniciar la ingesta de alimentos ricos en fibra, porque en el embarazo se disminuye el tránsito intestinal y luego se va a complicar con constipación o estreñimiento. Entonces, desde el inicio del embarazo se debe acostumbrar a la mujer a comer alimentos ricos en fibra. Además del estado nutricional, se toma otro parámetro que es la presión arterial. Desde el primer contacto con el ginecólogo se toma la presión arterial, y esta se sabe que va a ir aumentando a medida que crezca el embarazo, pero hasta un límite en el que se considera fisiológico o normal. Luego de cierto periodo de tiempo durante el embarazo o de cierto aumento en las presiones arteriales, se debe de sospechar la eclampsia o la preeclampsia, y esto es precisamente la presión, es lo que hay que controlar para saber cuándo actuar y cuándo manejar, medicar a la paciente para prevenir este problema. Por otro lado, de acuerdo a la edad gestacional, que es el periodo que ha pasado desde que se ausentó la regla hasta los días contados, y se divide en semanas, entonces de acuerdo a la edad gestacional se debe de evaluar en la mujer la altura uterina, que se va a medir sobre el abdomen, ¿verdad? Lo va a hacer en una de las maniobras que hace el ginecólogo. Se mide la altura uterina, y si ya hay, de acuerdo, como les decía, a la edad gestacional, se debe buscar el foco cardíaco del bebé, buscar cómo escuchar el corazoncito a nivel de a la altura del abdomen de la madre. Además de esto, se indican, como les decía, el examen ginecológico, y debe de comprender también la búsqueda de otras patologías. Entonces se envían exámenes de laboratorio que van desde examen general de orina, una biometría hemática completa, BDRL y la prueba de VIH. Otro examen que debe realizarse durante la captación o el primer control prenatal es el Papa Nicolau. Este se toma durante el examen ginecológico de forma rutinaria por el ginecólogo. No es doloroso, no predispone a una amenaza de aborto, es un examen sencillo y se debe realizar en el primer trimestre del embarazo incluso. Después de los exámenes, además, antes de que la paciente abandone nuestro consultorio, debe explicarse cuáles son los signos de alarma o datos de peligro para que ella busque ayuda. Y esto
son generalmente el sangrado transvaginal, el dolor en el bajo vientre, la fiebre y los dolores de cabeza. Estos dolores de cabeza asociados a ver lo que la gente dice, ver chispas, oír ruidos en el oído, que nosotros pues en términos médicos tienen sus nombres, pero en términos generales la paciente se tiene que ir clara de que cuando tenga dolor de cabeza, mire chispas, escuche ruidos en el oído, es probable que esté con una elevación en su presión arterial y debe de ir a buscar ayuda para que se diga si está o no teniendo una elevación en su presión arterial, de forma que la paciente antes de abandonar el consultorio esté clara de cuándo tiene que regresar por una cita normal y cuándo debe de acudir de emergencia para vigilar y cuidar su embarazo. La paciente generalmente se cita a las 4 o 3 semanas después de la primera entrevista, a menos de que hayamos identificado o haya algo en el examen físico o la historia clínica que te haga sospechar que puede haber un problema. Cuando se cita, la paciente regresa con los resultados de los exámenes. Se controla nuevamente el peso, la presión arterial. Cuando controlamos nuevamente el peso, descubrimos que hay problemas aún con y consideramos que es importante un extra, un aporte nutricional extra, pues se debe de hacer también. Esto no solamente es en forma de tableta, sino que se puede corregir apoyándose con un nutricionista, y hay fórmulas que ya vienen preparadas también en el comercio, que son en forma de batidos y son complementos para la dieta de la mujer embarazada. Entonces, además de lo que vamos a hacer nuevamente, medir la altura uterina, buscar un foco cardíaco fetal, que es controlar el ritmo cardíaco del bebé, porque las variaciones en también pueden hacer sospechar alguna patología en el bebé. Las variaciones en la medición de la altura uterina también. El crecimiento uterino en el primer trimestre es poco, pero en los otros trimestres es fundamental la ganancia no solo de altura uterina, sino del peso, porque en base a vamos a calcular el peso del bebé, el peso esperado para el bebé. Pero como les decía, esto lo hacemos nuevamente, es periódico. Y además se debe de hacer un control de ultrasonido. El ultrasonido nos va a servir inicialmente como referencia o confirmación de la edad gestacional. Habíamos dicho antes que la edad gestacional se establece a partir del momento de la fecha de la última regla hasta el periodo que va corriendo con el embarazo de la mujer. Entonces, el ultrasonido, de acuerdo al tamaño del producto, nos dice con mayor certeza qué edad gestacional tiene, no solo en base a la fecha de la última regla. Pero posteriormente se deben hacer otros controles de ultrasonido buscando patologías o confirmando que el bebé está bien. Incluso al final del embarazo nos va a ayudar para saber la posición en la que viene el bebé, si está con la cabecita ofrecida hacia o lo que decimos el polo cefálico para el parto, o si está en una posición anómala. Para finalizar, desde que se confirme el embarazo con una prueba positiva en sangre, el control prenatal debe estar dirigido y conducido por un experto en ginecología y obstetricia, de preferencia, y debe de ser periódico y continuo. El número de citas que se establezcan en el primer trimestre va a estar en dependencia del estado de salud de la mujer embarazada o de las patologías que se presenten en su embarazo, porque el embarazo en sí no es una patología, no es una enfermedad, pero debe de haber un control dirigido. Bueno, espero que la información que he compartido con ustedes les haya sido útil y ha sido un placer compartir.